En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. El misterio de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En la Biblia, Melquisedec es un personaje enigmático, cuya aparición histórica se registra muy brevemente en tan solo 4 versículos del libro del Génesis. Entre ellos se dice, número 1, que su nombre era Melquisedec, que significa rey de justicia, del hebreo Melec igual a rey y Sedec igual a justicia. Número 2, que él era rey de Salem o rey de paz. Salem es transliterado del hebreo Shalom, que significa paz. Número 3, que era sacerdote del Dios Altísimo. Número 4, que bendijo a Abraham. Y número 5, que Abraham le dio a él todos los diezmos de un botín de guerra. Veamos. Génesis 14, del 17 al 20, dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aparte de esa aparición histórica, el Antiguo Testamento se refiere por otra única vez a Melquisedec, pero esta vez en una forma mucho más breve y en relación con una profecía mesiánica, donde se asegura que el Mesías, por la propia determinación de Dios, va a tener un sacerdocio perpetuo que seguirá el orden sacerdotal de Melquisedec. El Salmo 110, 4 dice: Juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el Nuevo Testamento, el escritor a los Hebreos retoma a la figura de Melquisedec para demostrar que Jesucristo ha cumplido la profecía del Salmo 110:4, siendo ahora nuestro sumo sacerdote perpetuo. Hebreos 5:6 dice: Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 dice: Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20 dice: Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El capítulo 7 de la epístola a los Hebreos entra a sustentar las afirmaciones hechas en los capítulos 5 y 6. Para esto, reflexiona una y otra vez en las breves líneas históricas que el libro del Génesis nos proporciona sobre Melquisedec. El objetivo del autor de Hebreos es demostrar que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico
según la orden de Aarón, y que el cambio del sacerdocio de la orden de Aarón al sacerdocio de Jesucristo es una prueba de que se ha pasado del antiguo pacto, el pacto de la ley, a un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, el pacto de la gracia. Hebreos 7:2, ver también Hebreos 8:6. Muchas personas están tan atrapadas en su deseo por conocer la identidad de Melquisedec que pierden de vista que el objetivo bíblico de este personaje es contribuir al maravilloso significado del sacerdocio supremo de Cristo. Con esto no quiero decir que desear conocer la identidad de Melquisedec sea algo insignificante o inapropiado, sino que no se debe descuidar lo principal por obsesionarse con lo accesorio. Justamente, al no perder de vista lo esencial, podemos contar con elementos significativos para poder investigar acerca de la naturaleza de Melquisedec. Dado que Melquisedec es llamado sacerdote de Dios, entonces él tuvo que ser necesariamente un hombre. El escritor a los Hebreos no da lugar para que el sacerdocio pueda ser llevado a cabo por un ser que no sea humano. Dice en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, mire usted bien ahí cómo dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El propio Señor Jesucristo, para poder ser nuestro sumo sacerdote, tiene que ser verdadera y completamente un hombre. Dice en Hebreos 2, del 14 al 18, así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nótese muy bien aquí lo que está diciendo este texto. Está declarando que para que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote, él tiene que ser verdadera y completamente un hombre. Por eso dice que él también participó de carne y sangre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Miren esta porción tan hermosa, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a los otros hijos, a los otros hombres, a los cuales él venía a redimir. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Jesús puede ser nuestro sumo sacerdote porque él es el hombre, el hijo, que vino a socorrer a los demás hijos, a sus hermanos. Por eso debía ser semejante en todo a sus hermanos. Por causa de que él mismo padeció siendo tentado, por esa razón él es poderoso para socorrer a los que son tentados, y por esa razón él puede ser nuestro mediador. La mediación y la intercesión solo tienen sentido si Jesús es verdaderamente un hombre. Se equivocan los que dicen que la mediación la hace un tal Dios Hijo, porque si así fuera, entonces esa mediación no serviría para nada. La mediación sirve por cuanto Jesús se hizo un hijo, un hombre, así como todos sus hermanos, todos los que son semejantes a él, todos los que han venido al Evangelio,
por causa de la obra del Hijo de Dios, también llegan a ser hijos de Dios. Todos los demás hombres que han venido al Evangelio llegan a ser hijos de Dios por la obra de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el varón perfecto. Lo anterior descarta la idea también de que Melquisedec sea algún ser angelical. También descarta la idea de que Melquisedec sea alguna teofanía, pues aunque algunas veces Dios se manifestó tomando una apariencia humana, Génesis 18 del 1 al 22 y 32 del 24 al 30, Él solo participó de carne y sangre hasta que vino como el hombre Jesucristo, que es Emmanuel, Dios mismo con nosotros, según lo vemos en Isaías 9:6, en Mateo 1:23, en 1 de Timoteo 3:16, en Hebreos 1 del 1 al 3. Además, Hebreos 7 muestra muy claramente que Melquisedec no es el mismo Señor Jesús en ninguna manera, pues dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios y que Jesús es otro sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo vemos en el versículo 11, y un sacerdote distinto a semejanza de Melquisedec, como lo vemos en el versículo 15. Entonces Jesucristo no puede ser Melquisedec por estas razones. Se dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, que Jesús es otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y un sacerdote distinto a semejanza de Melquisedec. Esos tres textos son contundentes, son absolutos, para mostrar que Jesucristo no es el mismo Melquisedec, como algunos han dicho. Aunque la Biblia no da muchos detalles, sí demuestra que aparte de Melquisedec y antes del establecimiento del sacerdocio levítico establecido en la ley de Moisés, hubo hombres que fueron sacerdotes del Dios vivo. Por ejemplo, Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote en Madián y honraba a Dios. En Éxodo capítulo 18, versículo 1, dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. También en Éxodo 18, 12 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, lo cual demuestra que era un sacerdote, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ver también Éxodo 3, 1. También Job, quien pareciera ser contemporáneo de Abraham, ejerció funciones sacerdotales al ofrecer holocaustos a favor de sus hijos, como lo vemos en Job 1:5. Aún más, antes del establecimiento del sacerdocio levítico, otros dentro del pueblo de Israel ejercieron funciones sacerdotales, como se hace claro en Éxodo 19, donde inmediatamente, antes de que Dios le diera la ley a los israelitas, se dice en los versículos 21 al 22 lo siguiente: y Yahvé dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes. Y aún no se ha establecido el sacerdocio levítico, pero aquí se habla de sacerdotes. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga en ellos estrago. O sea que antes del establecimiento del sacerdocio levítico,
otros dentro del pueblo de Israel ejercieron funciones sacerdotales. Una vez que Dios comenzó a revelar la ley, restringió el sacerdocio a Aarón y su descendencia, como se registra en Éxodo capítulo 28, del 1 al 2, que dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Eso lo podemos ver en Éxodo 28, del 1 al 2, ver también Éxodo 29, del 29 al 30, 29, 44, 30, 30, 31, 10, 39, 41. Pronto, toda la tribu de Leví se ganó una participación en el ministerio del tabernáculo, a fin de que apoyaran a la orden de Aarón, en razón a que ellos se pusieron del lado de Dios cuando el pueblo se pervirtió, rindiendo culto al becerro de oro. Dice en Éxodo 32, del 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Yahvé? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Los levitas fueron consagrados para ministrar en el tabernáculo, y Dios dijo, Números 8:19, Dios dijo: y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Ninguno que no fuera de la tribu de Leví estaba autorizado para transportar las cosas santas del tabernáculo o ministrar en él, pues moriría. Eso lo podemos ver en Números, capítulo número 1, del 51 al 53, y 18, del 4 al 6, y ninguno que no fuera descendiente de Aarón estaba autorizado para ofrecer incienso o para ministrar adentro del velo en el lugar santísimo, pues moriría, como lo vemos en Números, capítulo 16, 40 y 18, 7. Hemos visto que en el tiempo de la ley, la genealogía fue un requisito indispensable para ejercer el sacerdocio. Todo aquel que no fuera descendiente de Aarón no tenía ningún derecho para desempeñar dicho ministerio. Por el contrario, en el sacerdocio de Melquisedec, la genealogía no tenía ningún valor, al punto de que la escritura no menciona ni a su padre ni a su madre, ni dice cuándo principiaron sus días, ni cuándo terminaron, o cuántos años vivió, o quiénes fueron sus descendientes, todo lo cual es requerido en una genealogía. Hebreos 7:3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A continuación, el escritor de Hebreos hace claro que Melquisedec sí era un hombre con una genealogía, con la diferencia de que su genealogía no es contada entre los hijos de Leví. En Hebreos, capítulo 7, del 5 al 6, dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos,
aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec permanece sacerdote para siempre, no porque sea un hombre inmortal, sino porque su orden sacerdotal quedó abierta para que, sin importar cuántos siglos transcurrieran, fuera luego asumida por Jesús, quien es el sacerdote perpetuo. Si alguien insiste en que el personaje llamado Melquisedec ejerce actualmente el sacerdocio, entonces, en definitiva, está hablando de dos sacerdotes perpetuos, negando así la Escritura, que dice que Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Jesús pudo llegar a ser nuestro sumo sacerdote perpetuo, no en razón a su genealogía, sino al poder de la vida indestructible que tomó tras su resurrección, a fin de que pudiera interceder para siempre a favor de nosotros como el varón perfecto, según Efesios capítulo 4, versículo 13. De manera que Jesús puso fin al sacerdocio levítico, y al cambiar el sacerdocio hubo también cambio de ley, por lo cual se quitó de en medio el antiguo pacto de la ley de Moisés y se estableció un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, que es conocido también como el pacto de la gracia. Ver Gálatas 5:4 y Hebreos 12:15. Hebreos 7, del 11 al 28, dice: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En Hebreos capítulo 7 hay otros puntos de relación entre Melquisedec y Jesucristo que debemos analizar. Melquisedec era tanto rey como sacerdote. Sin embargo, en Israel, estos dos oficios se mantuvieron separados. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero también es el león o rey de la tribu de Judá, según Apocalipsis 5:5. La unión de estas dos funciones en Jesucristo demuestra la superioridad de su sacerdocio en comparación con la orden sacerdotal de Aarón y requiere la cancelación del pacto de la ley. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y la ciudad-estado que él gobernó se llamaba Salem, que traduce paz. De acuerdo con el Salmo 76 del 1 al 2, Salem es el mismo lugar que luego se llamó Jerusalén o ciudad de paz. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Estaba profetizado que el Mesías entrelazaría perfectamente la justicia y la paz. El profeta Isaías escribió que para justicia reinará un rey, Isaías 32:1, y se llamará su nombre Príncipe de Paz, Isaías 9:6, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, Isaías 32:17. Los hijos de Coré también cantaron: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85, del 9 al 10. Jesucristo entrelaza perfectamente las virtudes de la justicia y la paz, pues Él es el verdadero Rey de justicia y de paz. Otro detalle importante que encontramos sobre Melquisedec en Hebreos 7 es que él es considerado mayor que Abraham. Y como Abraham era antepasado de Leví, por ende Melquisedec es considerado superior a Leví. Abraham consideró la grandeza de Melquisedec al punto de que le dio los diezmos de todo el botín de guerra que adquirió tras derrotar a Kedorlaomer y los reyes que con él estaban. Por medio de una declaración enigmática, el escritor de Hebreos asegura que con esa acción de Abraham, Leví también le diezmó a Melquisedec, porque por ese tiempo Leví se encontraba en los lomos o cuerpo de su antepasado Abraham. Pero la superioridad de Melquisedec sobre Abraham es subrayada en el hecho de que Melquisedec estuvo autorizado por Dios para bendecir a Abraham. Como Leví estuvo incluido dentro de esa bendición, por ende Melquisedec es considerado mayor que Leví. Como Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces otra vez se destaca que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. Hebreos 1,
del 1 al 11, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí se está mostrando entonces la superioridad de Melquisedec sobre Abraham, porque Melquisedec bendijo a Abraham y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aún más importante, la superioridad del sacerdocio de Jesús se dio porque Dios mismo lo declaró así con juramento inquebrantable. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. O sea, es el juramento inquebrantable del mismo Dios. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 21. La profecía del Salmo 110:4 supuso la extinción del sacerdocio levítico y con ella de la ley de Moisés. El sacerdocio de Jesús es el sacerdocio superior y permanente que nosotros necesitábamos. Los capítulos 8, 9 y 10 de la epístola a los Hebreos continúan desarrollando el mismo tema del sacerdocio supremo y perpetuo de Jesucristo. Destaco estas porciones que fortalecen nuestro entendimiento sobre este misterio. Hebreos, capítulo número 8, del 1 al 2, dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo número 8, del 6 al 12, dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera preparado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus iniquidades. También Hebreos capítulo número 9 dice así, versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Hebreos capítulo 10 del 19 al 23 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, del 19 al 23. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.